ahora recibimos en BTV Noticias al senador del Frente Amplio por el Partido Comunista, Óscar Andrade. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar por acá. Teníamos instantes al senador Penades. El eje central de la entrevista tiene que ser la ley de urgente consideración, que está a estudio de una comisión especial. Usted forma parte de la misma. Sí. El Frente Amplio ya ha marcado desde hace unos cuantos meses, de que se hizo pública al menos, hasta en campaña también, diferencias acérrimas con esta iniciativa. Finalmente fracasó el impulso de declararla inconstitucional. A propósito de este tema, ¿en qué aspectos el Frente Amplio considera que va a ser limitante con esos planteos que hace el gobierno a través de esta ley? Bueno, primero que la Constitución es clara, o sea, le establece límites al Poder Ejecutivo al uso de este instrumento. No puede usarlo de manera discrecional. Un límite entre los literales del artículo 7 del numeral 169 es que solo puede enviar una ley por vez. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo excepcional que limita el tiempo de estudio y además es el único procedimiento legal donde si el Parlamento no omite opinión, la ley queda aprobada. O sea, el Parlamento, donde estamos todos representados, que sería el ámbito especializado en el tratamiento de leyes, en este caso tiene una circunstancia de mucha debilidad. Entonces es un elemento de excepción. Bueno, parece claro que no estamos ante una ley. Hay por lo menos 40 leyes en una. Entonces, si la Constitución te prohíbe mandar 40 leyes a la vez, poner 40 leyes en una para enviarlo a la vez, le genera una enorme debilidad desde el punto de vista constitucional y le genera un enorme riesgo al Uruguay, no al Frente Amplio. Porque supongamos que una persona cualquiera que se ve afectada por la ley inicia un trámite sobre este aspecto, decir, bueno, no hubo una ley, hubo un paquete de leyes gigantesco en vez de una ley, cosa que cualquiera reconoce, y es declarada inconstitucional. El Uruguay de golpe se vería que la seguridad, los procesos penales, las empresas públicas, colonización, la educación toda, estaría bajo normativas inconstitucionales. Ese resultado, para un país que tiene como diferencia sustancial con respecto a la región, el hecho de ofrecer estabilidad, una región que es de muchísima inestabilidad, de ofrecer estabilidad, sería catastrófico. El segundo resultado... Pero defendió de todos modos los plazos y dijo que es constitucional. No, yo lo que digo es, la Suprema Corte puede decir que esto le parece una sola ley o puede decir que hay un abuso y que en realidad son decenas de leyes. Yo lo que digo es que el sentido común indica que es muy difícil pensar que hay una sola ley cuando tenés 500 artículos de temas que son absolutamente desconexos. Repito, lo que la Constitución dice de manera clara es solo se puede enviar una ley a la vez. Lo que muchos juristas, que nada tienen que ver con el Frente Amplio, especialistas del derecho, Cajarville, sostienen es que hay un abuso del instrumento. Si esto es así, corremos el riesgo de que el Uruguay, una de las fortalezas principales que tiene, que es la estabilidad, quede mucho deterioro. Pero además, si es declarado constitucional, supongamos que Penades tiene razón, y sí vale enviar 100 leyes en una con declaratoria de urgente consideración, corriendo un riesgo en el sentido del equilibrio entre poderes, de que este tipo de leyes, si el Parlamento no se pronuncia, quedan aprobadas. Es el único mecanismo en el que pasa esto. No solamente de limitar en tiempos, ninguna ley limita en tiempos, salvo las de urgente consideración, sino que además queda aprobada si el Parlamento no se pronuncia. A partir de ahora, todos los gobiernos que tengamos van a tener la tentación de que esta sea la relación entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, francamente desequilibrada al ámbito más representativo. Porque la mitad de los uruguayos votó al gobierno, pero todos los uruguayos votaron en el Parlamento. O sea, donde hay mayor representación social es en el Parlamento. Por lo tanto, aún en el escenario de constitucionalidad... De todos modos, desde el Partido Nacional, el Partido de Gobierno, dicen que justamente se pidió un cambio y esta ley muestra los cambios. Por eso hacen frente a lo que dice su fuerza política. No hay duda que hay cambios. Yo creo que son para peor. Y pero que se debe respetar. Claro, lo que digo es... Una cosa son los contenidos. Podemos hablar de los contenidos desde el punto de vista si los contenidos son avanzados o regresivos. Yo creo que son regresivos en la inmensa mayoría. Pero se elige un procedimiento que es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional y ese es un peligro. El segundo elemento de riesgo de constitucionalidad es que la ley lo que dice que declara la urgencia. El Poder Ejecutivo declara la urgencia. Supongamos, el gobierno declaró la emergencia sanitaria. Pero para declarar la emergencia sanitaria tenía que haber un hecho preexistente.
O sea, tenía que existir la pandemia, si el gobierno, por ejemplo, en un acto administrativo declarara la emergencia sanitaria sin nada para fundamentar la emergencia sanitaria, lo más probable es que este acto administrativo fuera al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fuera declarado nulo, porque hay un abuso de poder. Es un principio del derecho. Entonces, el segundo elemento que pone en riesgo desde el punto de vista constitucional, cuestión que no se resolvió en el Parlamento, lo que lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia en todo caso, es que no se fundamenta la emergencia, porque a diferencia de lo que dijo Penades recién, lo que dijo Gandini ayer en medio del debate fue que no había ninguna emergencia, ninguna urgencia, que la urgencia era de procedimiento, no de los temas. Aparte, confesando algo que es de sentido común, la urgencia es la pandemia, no la LUC. O sea, la ley de urgente consideración no contiene temas urgentes. Y lo tercero que hay que discutir son los contenidos. Yo creo que hay contenidos que son francamente regresivos. Le pido brevemente los aspectos claves que ustedes también, se refirió el senador Penades, y ustedes también han hablado de la desmonopolización de ANCAP. Sí. ¿Qué opinión le merece la respuesta que daba el senador al respecto? Bueno, insólita, porque la paridad de importación encarece. El Uruguay el año pasado, si hubiera importado combustible, le hubiera salido 60 millones de dólares más. ¿Considera que es ineficiente, como dijo el senador? Lo que digo es, todo puede ser eficiente. Ahora, cuando tenés el Estado, ¿viste? Hoy ANCAP genera que produce alcohol en gel. ¿Y sabes qué pasa con los tapabocas? Pasaron de 30 pesos, los tapabocas doble filtro que compra el hospital de clínica, la universidad, pasaron de 30 pesos a 320. Eso es lo que hace el mercado en determinadas circunstancias. Entonces, yo quiero tener ANCAP para definir los combustibles y no que en un momento de ausencia de combustibles tenga una multinacional que Pero me cobre, no se privatiza, una multinacional que me cobre lo que quiera. A ver, vos ponés a competir en un mercado como el uruguayo y lugar para uno. Todos los especialistas. ¿Por qué el integrante del directorio de ANCAP de la oposición se opone a esto? Que estuvo todo en el periodo. Porque todos los análisis dan... A ver, ¿qué posibilidad tendría ANCAP de subsidiar el gas como subsidia hoy en el marco de la desmonopolización? La mitad del costo de un litro de nafta son impuestos. De la otra mitad, un 70-80% es el costo del petróleo. O sea, lo que juega la refinación de petróleo en Uruguay sobre el costo total es un 10-12%. Ahora, nos genera desde el punto de vista de la soberanía, de la cadena industrial. Hay 500 millones de dólares de la cadena industrial y de puestos de trabajo acá, de cientos de empresas y de unos miles de trabajadores que trabajan produciendo para la refinería, en actividades conexas para la refinería, que se ponen en riesgo. Pero además estuvo la voluntad popular expresada en el 92 y expresada en el 2003 con respecto a las empresas públicas. Lo de Antel es peor, porque haber hecho un esfuerzo enorme de fibra óptica, para que después que hiciste el esfuerzo enorme de fibra óptica, es decir, la fibra óptica ahora la tenés que conceder a tu competidor, a quien compite, para que te gane los clientes. O sea, es poner a la empresa pública en desventaja. O sea, sobre los contenidos son claramente regresivos. En el momento más bajo de menores en infracción de la ley, duplicar la pena a los menores. Y cuando tenemos un 75% de menores hoy que no son reincidentes, en particular porcentaje más alto cuando se aplican medidas diferentes a la privación de libertad. Prohibir la privación de libertad, que en los hechos es lo que trae la LUC, prohibir que haya medidas alternativas a la privación de libertad y duplicar la pena, ¿no? Lo que nos va a generar es que pasemos de 300 menores infractores a 700, porque lo vamos a tener más tiempo. ¿A santo de qué? Contra UNICEF, el Comité de Defensa de la Tortura, contra la Comisión de Derechos del Niño, o sea, contra todos los ámbitos que trabajan el tema de la infancia, las medidas que incorpora la LUC. Que en un momento que tenemos 150.000 trabajadores en el seguro de desempleo con una incertidumbre gigantesca, lo que planteemos en términos laborales sea limitar el derecho a las medidas sindicales, parece absurdo. ¿En qué punto? ¿Por qué? Y claro, se recorta el derecho de huelga. Entonces, a ver, digamos que eso es urgente hoy. La urgencia que tienen los trabajadores y las empresas uruguayas es limitar el derecho de huelga, cuando lo que tenemos que poner como urgencia es estrategias de reducción de la jornada, contra la discriminación de género en el trabajo, para generar trabajo para los mayores de 50 años, para ampliar el seguro de desempleo, o sea, la Organización Internacional del Trabajo el 7 de abril y ayer recomienda más que nunca diálogo social y medidas de protección contra el empleo. Y vamos con una ley de urgente consideración como que no hubiera pasado nada en el país, cuando tenemos una tonelada de gente sin trabajo. Digo, los contenidos de la LUC, área por área, en materia de recorte de derechos individuales, en materia de privatización de las empresas públicas, de recorte de derechos laborales, en materia de desnaturalización de instrumentos tan caros como colonización. O sea, van en una dirección de un proyecto de país regresivo. El gobierno tiene derecho a aplicar su agenda. Lo que digo, además utiliza un instrumento de muy riesgosa constitucionalidad y que sienta un antecedente hacia adelante que hace que se reste en calidad democrática.
Me quedan pocos minutos. ¿Qué pasa con la construcción? Usted perteneció al Zunca durante muchos años, ha hecho usted junto a ellos, se ha acercado para ver el relevamiento que se ha tomado en cuenta en estos días de la nueva normalidad y que se reiniciaron las actividades en ese sector. Bueno, yo comparto todo, comparto la opinión del sindicato de que había que intentar demorar el ingreso a las obras porque en realidad no es una actividad esencial. ¿No era el momento de reiniciar las actividades? No era el momento porque en realidad los riesgos epidemiológicos son muy fuertes. O sea, la industria de la construcción tiene una característica, largos traslados, las obras quedan muy lejos de donde el trabajador vive, por lo tanto tiene que agregarlo. Y es muy difícil aplicar en una obra en construcción las medidas de protección a la salud. Es muy difícil porque en realidad en un proceso el tamaño de los vestuarios, el tamaño de los baños, el tamaño de los comedores. Y comparto el planteo que hace el sindicato de decir, bueno, si ingresamos, por lo menos ampliemos la cobertura a la población de riesgo. Lo que no tendría que pasar es que la financiación de la ampliación de la cobertura de la población de riesgo, la que sabemos que si se infecta corre un riesgo de mortalidad mayor, la hagan en trabajadores y empresarios y no el gobierno. O sea, la persona con diabetes, con enfermedades crónicas, tendría que tener la posibilidad de que el gobierno la ampare. De hecho, presentamos ¿Eso complica que las empresas cumplan con el protocolo? No, nosotros presentamos hace 20 días una minuta de comunicación, lo conversamos con el ministro de Trabajo hace una semana y media, a los efectos de decir, bueno, una de las cosas que hay que generar es que a la población de riesgo la tenemos que cubrir. Supongamos, se retoman actividades. No podemos obligar a quien sabemos que si se infecta corre mayor riesgo de muerte, porque en realidad después no vale lamentarse. Y ahí tenemos que concentrar una protección. Yo creo que en ese planteo y el planteo de la renta básica de emergencia son las diferencias más importantes que tenemos en cómo se atiende la pandemia. Pero bueno, además la construcción está ahora, se le termina el convenio colectivo dentro de mañana. Y por lo tanto tendría que tener la pauta salarial para un nuevo convenio. A mí me genera mucha preocupación que culminado el proceso de convenio colectivo aún no conozcamos la pauta salarial para lo que viene. Porque ¿sobre qué base negocian los sectores? Sí, se ha prorrogado además los plazos. No, pero en realidad el aumento es a partir del 1 de mayo. Y el aumento tiene que tener un número. O sea, si vos querés prórroga, tiene que ser sobre la base de un acuerdo que cada vez tenés tiempos más breves. De hecho, vamos a tratar de comunicarnos con el ministro de Trabajo a los efectos y bueno, y ya es tiempo de conocer las bases sobre las cuales se va a negociar nuevos acuerdos colectivos, ¿no? Y en todo caso despejar, yo creo que sería un enorme error en esta circunstancia ir a una política salarial contractiva, ¿no? Que además de las dificultades agregue dificultades con respecto a la cuestión del salario. Senador, le agradecemos mucho su tiempo por el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias por estar en BTV Noticias. Vamos ahora con otros temas. El Banco República